Centroamérica es una de las regiones más pobres del mundo y sufre el azote de la violencia y el crimen organizado. Las principales víctimas son los jóvenes y nos preguntamos si podrán escapar a esta triste realidad. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal 48 de Tegucigalpa, Honduras. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítame presentarle a mi compañera en la conducción, Delma Adriana Reyes, del canal 48. Un honor verdaderamente para el Canal 48 ser parte de esta coproducción y por supuesto, Gonzalo, tener la oportunidad de compartir contigo, con nuestros invitados y con quienes nos hacen el favor de su sintonía. Y vamos a dar paso ya a presentarles a nuestros primeros invitados. Está con nosotros Nubia Melgar, ella es representante del movimiento Jóvenes contra la Violencia, que sin duda alguna realiza una labor titánica. Bienvenida, Nubia. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias por darnos el espacio de compartir con todos ustedes por acá. Como ya dijimos, soy voluntaria del movimiento Jóvenes contra la Violencia Honduras. En Honduras porque también tenemos en Centroamérica el movimiento de Jóvenes contra la Violencia Centroamericano, donde se inició, la iniciativa empieza en Guatemala, luego se extiende a El Salvador y en el 2011 Honduras. Muchas gracias, Nuria. Y también saludamos al padre Juan Carlos Núñez, quien es sacerdote jesuita, autor de numerosos estudios sobre el tema centroamericano y de 2 libros sobre la situación de los jóvenes y la violencia aquí en Centroamérica. Bienvenido. Gracias por la invitación. También nos acompaña el señor Karl Kranich, quien es consultor en educación, un ciudadano alemán enamorado de Honduras y que vive aquí desde hace más de 20 años. Muchas gracias. Y está también con nosotros Mayra Alvarado Cáceres, quien realiza una enorme labor para ayudar a los jóvenes en una asociación cultural Arte Acción. Bienvenida, Mayra, un placer. Muchas gracias. Con una tasa de 16 muertes por cada 100 habitantes, Centroamérica es la región, o por lo menos una de las primeras regiones más peligrosas del planeta, y su juventud se ve afectada dramáticamente por la violencia. ¿Qué condiciona esta realidad, padre? ¿Cómo la ha visto usted? ¿Cómo la ha estudiado? ¿A qué se debe esta situación en líneas generales, si es que se puede describir en líneas generales? Bueno, Centroamérica en su historia reciente ha atravesado conflictos político-militares, guerras en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua, y las causas estructurales que dieron inicio a los conflictos están asociados generalmente asimetrías estructurales, falta de inequidad, problemas de viabilidad. Y estos problemas, creo yo, se encuentran y siguen siendo la raíz de muchos de los problemas que tienen hoy en día los jóvenes centroamericanos. Nubia trabaja hace un año aproximadamente en este movimiento Jóvenes contra la Violencia. Sí, nos encantaría, Nubia, que nos comentaras cómo surge esta iniciativa y por qué decides formar parte activa de la misma. De hecho, pues, como ya decíamos que en Centroamérica la juventud ha sido una de las principales víctimas, pero también nos llaman victimarios, porque aquí no hay lo que son oportunidades. Entonces, donde nosotros soñamos en un país sin violencia, también comienzan como las responsabilidades de cada uno. Decidimos jóvenes unirnos y formar el movimiento de Jóvenes contra la Violencia Honduras, que somos un proyecto casi de Alianza Joven Regional, luego Alianza Joven Honduras, que es un proyecto de USAID, a raíz de la violencia hacia la juventud. ¿Y qué trabajo realizan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se desarrolla esa actividad que es tan importante que ejecutan? Nosotros, nuestro objetivo es visibilizar el problema de la violencia, luego sensibilizar a la juventud de lo que es el problema, pero también nosotros hacemos la parte de incidencia hacia los tomadores de decisiones, lo cual nosotros llegamos propuestas que los mismos jóvenes en 100 diálogos que hicimos aquí en Tegucigalpa, luego se extendieron porque también tenemos capítulos en Choloma, en Ceiba y en San Pedro Sula. Entonces nosotros llegamos a platicar con los jóvenes que pensaban sobre la violencia en su barrio, en su colonia y así a nivel nacional. ¿Y cuál es la respuesta? Ellos decían que había mucha corrupción, que ellos desde su misma familia, en las escuelas también estaba la violencia. Y nosotros lo que hicimos fue sistematizar todas esas propuestas, porque ellos después de ver cuál era el problema, ellos hacían sus propuestas. Y nosotros las llevamos hacia el Pleno del Congreso, lo cual también se toman una iniciativa también y nos apoyan a nosotros en esta actividad, lo que fueron 100 diálogos a nivel nacional.
¿Y cómo reaccionan las mafias que existen en muchos sectores populares, grupos de pandillas, frente a la actividad que ustedes realizan? Me imagino que no la verán con muy buenos ojos, eso indica que debe ser muy peligroso este trabajo. De hecho sí, porque nuestro nombre dice Jóvenes contra la Violencia, entonces nos vienen a atacar a nosotros que somos como los malos, pero no, o sea, no nos han visto como algo que nos tienen miedo, no. Nosotros también hemos hecho una alianza con las personas que integran las barras deportivas de fútbol aquí en Honduras, un proyecto también con CIPRODE, donde hemos propuesto actividades como jugar por la paz, un futbolito por la paz. Hemos también hecho conciertos con estas personas que están en estos lugares donde ellos escriben sus canciones de paz y también las llevan hacia un jurado donde nosotros las calificamos, y también se hizo un concierto cantándole a la paz, y ellos, de ahí salió nuestra canción de Jóvenes contra la Violencia, la propuesta de paz. Mayra trabaja en una iniciativa que pretende llevar el arte a los jóvenes y a través del arte alejarlos de la violencia, o por lo menos contribuir a que los jóvenes se aparten de ese camino. ¿En qué consiste esa actividad? ¿Cómo se realiza ese trabajo tan importante? Bueno, pues se realiza a través de talleres artísticos, se realiza también a través de festivales, a través de campamentos. Esto es una metodología que la organización ha implementado, ¿verdad? Nosotros más que todo hemos hecho mucho trabajo en el Valle de Amarateca, donde viven muchas familias que fueron damnificadas del huracán Mish y donde hay bastante presencia pues de pandilleros, ¿verdad? Pues básicamente Arte Acción primero inicia con un festival, ¿verdad? Eso llama muchísimo la atención de los jóvenes, lo que es la batucada, lo que es la pintura, el muralismo, el graffiti, llama muchísimo la atención. Entonces eso fue como un enlace para poder llamar su atención y poder acapararlo, ¿verdad? Cada uno de estos jóvenes ahí en el Valle de Amarateca. Pues al principio daba un poco de temor, ¿verdad? Yo inicié como voluntaria y a los instructores que llegaban les daba un poco de temor por los pandilleros, ¿verdad? Porque tenían miedo de que los vieran como la competencia. Pero gracias a Dios que no fue así, sino que fue muy bien visto, la verdad. Nunca hemos tenido ningún tipo de problema con ellos. ¿Y cómo surge esta asociación, Mayra? ¿Cuáles han sido sus métodos? Ya hablabas de la batucada y ese tipo de arte que es muy conocido, muy popular. Sí. ¿Cuáles son esos métodos que ustedes utilizan para mantener a estos jóvenes activos en caminos adecuados? Y además, ¿cuáles son esas metas que se proponen como asociación? Bueno, pues Arte Acción inicia como una brigada artística cuando ocurrió lo del huracán Mish. Ya después, viendo todas las necesidades que habían, entonces pasas a no ser solo una brigada artística, sino que a ser una asociación, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos talleres, cada uno de zancos, batucada, tiene su metodología, tiene su temática también. Cómo aprovechar los instrumentos, cómo aprovechar el zanco para poder sensibilizar a los jóvenes, para poderles enseñar los valores que son de la cultura de paz, porque también los trabajamos, ¿verdad? Los 18 valores de la cultura de paz. Entonces, aprovechamos cada una de estas herramientas para poder insertar la temática. Mayra, ¿qué te motiva a ti personalmente, a los otros jóvenes que trabajan contigo, a realizar ese trabajo? Porque perfectamente hoy día muchos jóvenes prefieren otro camino y se pierden y caen en situaciones todavía mucho más conflictivas, no digo los que están directamente en los sectores populares. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué motiva al resto de los jóvenes a estar en este trabajo? Es el cambio que yo he visto en los jóvenes con los que hemos trabajado, porque muchos de los jóvenes han sido paisas, se les llama, ¿verdad? Los que son, que les gusta la pandilla, les llama la atención, pero muchos se han integrado a los talleres artísticos, a toda la metodología, y realmente yo he visto un cambio. Entonces eso como que es un fruto y eso lo llena bastante a uno y eso lo motiva a que uno pueda seguir adelante. Entonces, si este joven hizo eso, ¿por qué los demás también? Los demás también lo pueden lograr, los demás también pueden cambiar. Entonces eso es algo que lo llena a uno y lo motiva bastante a seguir adelante. ¿Y les ayuda a alguien? ¿Reciben dinero del Estado, por ejemplo? No, lamentablemente no, del gobierno no, pero sí son donaciones, ¿verdad? De USAID, de Trocaire, Kerkinacti, son varias organizaciones y son de Europa, ¿verdad? Más que todo, las donaciones.
¿Alguna anécdota, Mayra, interesante de estos jóvenes que ustedes procuran ayudar? ¿Cómo reaccionan ellos ante esta posibilidad que ustedes le brindan a través de la asociación? ¿Cuál es su respuesta? ¿Se dejan ayudar verdaderamente? Bueno, al principio es un poco difícil, porque ellos están así como que quieren estar como por decirlo así, en el camino malo, pero también quieren estar en la parte artística. Entonces al principio es muy difícil, pero la verdad que se logra a través de los campamentos, porque en los campamentos se tocan muchos temas muy importantes como es el liderazgo, la organización, ¿verdad? El que los jóvenes puedan tener un proyecto de vida, que miren hacia el futuro, ¿verdad? Y que puedan ver todas las opciones que ellos tienen, también las opciones que el país da, ¿verdad? Entonces, al principio es difícil, pero realmente vale la pena el trabajo. De verdad, felicitaciones a las dos, es un trabajo maravilloso. Ojalá que muchos otros jóvenes y adultos pudieran hacer algo similar, quizás de esa manera este problema cambiaría. Carl, ¿cómo ves tú, que has vivido tanto tiempo aquí en Centroamérica, esta situación en la cual se encuentran los jóvenes y en esta realidad marcada por la violencia juvenil y no solo la violencia juvenil? Que en una metodología, con una motivación, los jóvenes se pueden salvar. Yo creo, en primera vista, acá se habla mucho sobre la falta de valores. El problema para mí fundamental es que la sociedad no vive los valores. Hablan sobre los valores, hablan sobre la pérdida de valores, pero no lo viven. En segunda vista, para mí, como educador, seguro, es que la falta de posibilidades de educación. Si veamos en Honduras, por ejemplo, para tener 4.6 años de escolaridad, necesitan 10 años los jóvenes. Es decir, no hay una motivación al éxito, al logro, sino muchos dejan los colegios y la escolaridad está muy bajo. Debe que ir con una política del Estado de reforma educativas, pero al otro lado, el profesor en las aulas de clases debe que cambiar la metodología, debe que cambiar la filosofía. Al otro lado, si veamos cobertura en educación media, que traiga al joven en un futuro, en un lugar de trabajo donde puede ganar su dinero, veamos que la cobertura está muy mal. La calidad, los resultados están muy mal. Así seguimos hasta la profesionalización y al final el joven en realidad que puede ir hasta la universidad, el joven que puede tener un trabajo digno, no tiene estos chances y vienen de otro lado gente que lo ofrecen fácilmente, en primera vista, un dinero de bandas de narcotraficantes, etc. Y rápidamente el joven se pierde. Yo veo, para mí son estos los problemas fundamentales, una reacción de la sociedad, no con reformas profundas para mejorar la situación de los jóvenes. ¿Y cuál es, perdón, Carl, según su opinión? Usted habla que obviamente no se saben vivir los valores, este es un problema arraigado desde las familias, sin duda alguna, pero también menciona usted algo muy importante que son las políticas del Estado. Según usted, según su opinión, entonces, ¿cuáles serían esos errores más marcados, más fundamentales que comete el Estado en esta temática en cuanto a la política hacia la juventud? Yo he trabajado a nivel de los ministros, etcétera, como asesor de los rectores. No es la falta de personal, de voluntad a mejorar la situación. Es el sistema de organización. Por ejemplo, los ministerios simplemente tienen dos tareas: normar y controlar que hagan las normas que en la realidad para los jóvenes. Si alguien en estos países quiere hacer una reforma educativa, por ejemplo, y si alguien se siente tocado en sus intereses personales, es muy difícil para esto. Hay diferentes grupos políticos que quieren hacer en su propaganda, quieren ver qué ventajas veamos, pero una identificación de la sociedad para tener medidas
en realidad que permiten un cambio para los chances del joven en su desarrollo no existe. Mayra, tú trabajas de alguna manera también en un espacio de educación. ¿Compartes lo que nos ha dicho Carl? ¿Cuáles son las dificultades, los problemas que tú ves, las fallas en la política juvenil? Bueno, personalmente he visto con los jóvenes que he trabajado que hay lo que dice Carl, perdón si no me equivoco, es la falta de educación. Hay mucha desinformación de parte de los jóvenes, hay mucha desinformación de parte de los padres de familia también. Y sabemos de que la primera escuela del joven es la casa, pero también hay muchas familias desintegradas también, donde no está el papá, donde no está la mamá. Entonces es bien difícil, es bien difícil. Ustedes realizan un trabajo inmenso, Nubia. ¿Tienen la sensación de que están haciendo un trabajo hermoso? Ya nos contaba Mayra, y eso es muy maravilloso. Pero ¿no tienen la sensación de que el problema, a pesar de todo, aumenta y aumenta y aumenta? De hecho sí, porque tampoco, como Jóvenes contra la Violencia, no es que vamos a trabajar solos el tema. Y como mirábamos que no un gobierno tampoco solo lo va a solucionar. El problema de la violencia es como una enfermedad que va creciendo y va creciendo y también traspasa fronteras. Si no se controla en cierto país y acá entra y sale, por ejemplo, la droga, las armas, no se controla a nivel de región, yo creo que va a ser difícil que un solo grupo trabaje el tema de la violencia. Nosotros hacemos acciones, pero también necesitamos sensibilizar al joven, a la familia, a los educadores, al gobierno y a ciertas instituciones que trabajen también el tema. ¿Y se puede salvar, Carl, en su opinión, a los jóvenes de esta vida criminal, de esta vida en violencia? ¿Se puede hacer algo todavía al respecto? Bien decía Gonzalo y lo comenta igual Nubia, es un tema difícil, ¿no? Es complejo, va en aumento, no solo en nuestro país, esto es a nivel global. ¿Se puede manejar todavía? ¿Se puede hacer algo? Es una pregunta muy difícil. En el momento, como se vea el espectro de Centroamérica, con algunas excepciones, están a un grado de violencia en situación de guerra. Y parece que muchos sectores, países extranjeros, en esto no fueron previniendo qué está viniendo ahorita, pero la discusión es que no se puede, se debe que hacer, porque sería una región perdida en productividad, en desarrollo, etc. Porque, por ejemplo, nosotros en comparación a Europa, aquí tenemos 50% de la población menor de 15, 16 o 18 años. 50%. Es una pirámide de una capa de sociedad tan grande. Si lo perdimos, la situación puede peorarse para toda la región. Es decir, el país está jugando su futuro, la región se está jugando su futuro. Y el panorama parece bastante negro, porque cuando vemos cuál es la realidad de las sociedades centroamericanas de hoy, uno empieza a perder las esperanzas. Es una situación dramática. Padre Juan, usted ha escrito 2 libros, decíamos antes, sobre el tema de los jóvenes y la violencia. ¿Cuál es el alcance del problema en este momento? ¿Cómo lo ve usted? Y claro, cuéntenos qué lo llevó a estudiar esta realidad, cómo surgió usted esa iniciativa y al mismo tiempo cuéntenos de sus esperanzas de cara al futuro. Yo comenzaría diciendo de que efectivamente estamos frente a un problema que es global y que por consiguiente requiere de respuestas globales. Es decir, Centroamérica, ni Honduras, ni Guatemala pueden por sí mismas dar una respuesta a la problemática de los jóvenes para escapar de la violencia, porque nos estamos refiriendo a un problema que tiene que ver con el consumo, con la comercialización, con la producción del crimen organizado, no solo de la droga como tal, y que genera este tipo de consecuencias en los países de América Latina y de otras partes del mundo. Yo tuve la experiencia en el año 90-91 cuando estaba en Guatemala trabajando en una parroquia, en un barrio popular, barrio San Antonio, de pertenecer a una pandilla juvenil que se llamaba
Sí, pero una pandilla juvenil no con ¿Usted las era miembro de una pandilla juvenil? Sí, pues me logré ¿Como involucrar. sacerdote? ¿Por qué no? Pues digo, me logré involucrar. ¿Estaban ellos conscientes que usted era sacerdote? Estaban conscientes, me tenían cariño, me tenían confianza y entonces era más fácil poderme involucrar con ellos. Se llamaba la UA 26, la Unión de Vagos Asociados de la 26 Calle, así se llamaba. De ese grupo de muchachos y alguna muchacha quedan pocos vivos. Yo ahorita que sepa, quedan creo yo 2 o 3 muchachos de la pandilla original, que eran alrededor de 16. Yo lo que viví en ese tiempo, sin que en ese momento los jóvenes o las maras o las pandillas estuvieran como hoy en día tan involucrados y tan dependientes como el crimen organizado, lo que había era jóvenes que tenían dramas familiares, falta de oportunidades de educación, falta de oportunidades de empleo, mucha demanda de cariño. Yo creo que esos elementos siguen existiendo hoy en día en las motivaciones profundas de los jóvenes centroamericanos y que al tener ahora ya el atractivo del dinero que ofrece el crimen organizado o del poder que ofrece el crimen organizado, fácilmente caen a merced de todas las redes desde las que opera el crimen organizado en la región centroamericana. Ahora yo sí creo, yo sigo teniendo muchas esperanzas en los jóvenes centroamericanos, justamente por lo que decía Car, cerca del 48% de la población de América Central es una población menor de 18 años. Entonces, en la medida en que se logre ir generando nuevos imaginarios que tengan que ver con la capacidad que tengamos las diferentes instituciones, las iglesias, de reconstituir la familia, de reconstituir los valores, de ofrecer alternativas que generen y desaten solidaridad, que generen dinámicas de encuentro como la de los dos grupos que están. Otra que tenemos, por ejemplo, los jesuitas a nivel latinoamericano, que es un techo para mi país, ¿verdad? Sí, son movimientos desde los cuales los jóvenes aprenden a recrear valores, aprenden a desatar ideas, aprenden a desatar y soltar capacidad de compartir y ser solidarios. Solo en esa medida creo yo que los jóvenes van a tener capacidad de hacer oposición a la alternativa que representa el poder y el dinero que representa el crimen organizado en el mundo. O sea que no se nos ha escapado de la mano, padre. ¿Todavía podemos hacer algo al respecto? Mientras tengamos esos porcentajes de población joven y mientras tengamos la capacidad de recrear, ahora, cuando uno habla de recrear, es decir, se puede recrear si no hay modelos referenciales sanos, es lo complicado, es decir, necesitamos modelos de gobierno sanos, políticos sanos, autoridades de iglesias sanas, familias. de familias sanas, ¿verdad? Por eso están enviando satélites al espacio para ver si encontramos fuera de la Tierra un lugar donde hayan ese tipo de gobierno. No, pues yo creo que los podemos encontrar y yo creo que ese es el gran reto, que hay que tener la capacidad de atraer a los jóvenes a que tengan un quehacer diferente, que tengan capacidad de transgredir en sentido positivo e imaginar y representar nuevas formas de construcción política, de construcción social, de construcción familiar. Yo tengo esperanza de que los jóvenes de América Latina lo pueden hacer, justamente porque son jóvenes. Pero, sin embargo, los estados no reaccionan como lo están haciendo estas dos organizaciones juveniles. ¿Cómo se podría incentivar a los gobiernos para que en algún momento se iluminen y digan, mire, aquí hay un problema grave, un problema gravísimo, tenemos que hacer más, el país tiene que invertir? Como decíamos recién, se nos está escapando el problema de las manos, estamos llegando a puntos que son inadmisibles. ¿Usted no cree que estos estados, cuyos gobernantes, por ejemplo aquí, se dicen muy católicos, no debieran escuchar el clamor de la Iglesia y hacer más por los jóvenes? Sin duda, es decir, uno de los temas de la recreación a los que hacía referencia pasa por el tema de quienes tienen el poder, es decir, el Estado es una de las dimensiones del poder importante. Yo creo que falta el que tenga la capacidad y la voluntad política de realizar cambios. Hace falta más inversión en educación, sin duda. Hace falta más inversión en generar fuentes de trabajo para que los papás y las mamás tengan por lo menos un mínimo
de mayor viabilidad económica, el tema también de la estructura familiar, que a mi juicio es fundamental para ir generando desde el inicio un nicho y un punto de referencia a nivel de principios y valores. Pero ojo, yo creo que no es tema solo del Estado, es decir, porque si no uno delega en el Estado una obligación en la que todos estamos llamados a responder, es decir, en la medida en que uno siga votando por una clase política que es corrupta o es ineficiente, el problema no es del Estado ni de la clase política, el problema también es nuestro. Entonces yo creo que depende mucho de la capacidad de los jóvenes justamente, que son la mayoría de la sociedad, el que vayan representando nuevos escenarios, que tengan la capacidad de trastocar y construir nuevas formas de gobierno, nuevos estados, una nueva clase política y una nueva institucionalidad en América Latina y en el mundo entero. Porque yo quiero decir, no es un problema de América Latina, es un problema donde probablemente el núcleo duro del problema esté en los lugares donde se consumen, y los que estamos pagando el pato somos los países pobres y los jóvenes, sobre todo, ¿verdad?, que se ven expuestos a trabajar para el crimen organizado. Entonces yo en eso sí quiero subrayar, no es ni siquiera el Estado de Honduras o el Estado de Guatemala o el Estado de El Salvador, sino el problema es donde se consume realmente la droga, o donde se producen los químicos que luego sirven para producir la droga o fortalecer el crimen organizado. Entonces yo creo que el tema de cómo escapar los jóvenes de la violencia no radica solo en los países nuestros de Centroamérica, sino tiene que ver mucho con el tema de los jóvenes donde se está consumiendo hoy en día la droga. Ahí comienza parte de la solución del problema, desde mi perspectiva. Y el padre habla de algo muy importante, el saber escoger. Lo tenemos en nuestras manos realmente. Todo ciudadano tiene derecho a ejercer, ¿verdad?, su voto. En este caso, nosotros que nos aproximamos a poder hacerlo. Y yo creo que efectivamente no solamente es una responsabilidad del Estado, yo creo que todos como ciudadanos tenemos un papel fundamental en esto. De hecho, y hablando en el tema del narcotráfico, en el marco de la violencia, las leyes en Honduras se conocen porque no se respetan muchas de ellas, ¿no? Y si hablamos de eso, el 75% de las muertes, Carl, en nuestro país lamentablemente se deben a armas de fuego. Esto porque hay una ley muy permisiva en cuanto a la aportación y tenencia de armas en nuestro país. Algo que llama muchísimo la atención, las personas pueden tener hasta 5 armas, es una cosa realmente impresionante, y se estima que solo en Honduras circulan entre 800,000 a 1,000,000 de armas. Eso es realmente inaudito, ¿ah? ¿A qué se deberá esto, Carl? ¿Por qué esta permisividad realmente en esta ley específica? La pregunta mía es, si mueren tanta gente diario, estamos hablando de gente diario, no en una semana o en un mes, diario por armas, ¿por qué no hay un desarme? ¿Por qué no lo ponen el ejército y la policía bajo armas para el control, etcétera? Y el resto se desarman, porque yo no necesito una arma. Acciones de verdad para tomar el control sobre las armas, para mi personal, no existen. Y esta es una discusión que me falta totalmente en la sociedad, y esto también es por costumbres, etcétera, etcétera. Y ustedes, Mayra, que tienen oportunidad de trabajar de cerca con ellos, son jóvenes pertenecientes a pandillas, jóvenes que también de repente están involucrados en el crimen organizado, en el narcotráfico. Ustedes que los ven todos los días, que trabajan de cerca con estos jóvenes, ¿cómo los perciben? ¿Qué tipo de personas son? ¿Tienen esperanza? ¿Tienen esperanza de transformar sus vidas, Mayra? ¿Han podido ustedes vivirlo dentro de la asociación? ¿Han visto cómo se transforma a alguien? Claro que sí lo hemos visto. Son jóvenes igual que nosotros, pues con muchos sueños, ¿verdad? Por cumplir con muchas metas, ¿verdad? Con mucha esperanza, ¿verdad? De poder conseguir un empleo, de poder culminar sus estudios. Pues sí he visto, gracias a Dios, he visto cambios muy buenos en los jóvenes, ¿verdad? Donde muchas veces son jóvenes rebeldes, son jóvenes malcriados, son jóvenes altaneros también, pero cómo la metodología de joven a joven puede ayudar muchísimo a poder hacer cambios en ellos.
Entonces, yo también pienso de que muchas organizaciones estamos trabajando con jóvenes, muchas organizaciones estamos trabajando acerca de la violencia, pero estamos muy divididas. Entonces, ¿de qué manera todas las organizaciones junto con el gobierno también podemos armar alianzas, ¿verdad? Para que ya no sea un nidito o allá una colonia en específica, sino que realmente abarquemos la cantidad de jóvenes que deberíamos de estar abarcando. Se dice que los medios de comunicación también juegan un papel bastante negativo, precisamente porque parece ser que el leitmotiv de muchos medios en la región es el sensacionalismo. Se trata de una prensa que está en crisis y que quiere vender periódicos o de televisiones que se concentran más en los crímenes que en otro tipo de actividades de la sociedad. ¿Cómo ve usted el papel de los medios de comunicación, Padre Juan? ¿No deberían hacer reflexionar también los medios y mirar los problemas de otra forma? Sin duda, sí. Los medios de comunicación social como las universidades y las instancias que están en el papel, digamos, de la generación de opinión pública, son corresponsables de, yo diría, de dos cosas. Uno es del ir generando nuevos imaginarios colectivos, porque parte a veces del problema de los jóvenes hoy en día es que las utopías se desdibujaron y hace falta ir creando nuevas utopías que sean lo suficientemente atractivas y generen sueños que tengan la capacidad de jalar a los jóvenes. Y yo creo que el segundo elemento, como bien señalas, es que los medios de comunicación social lamentablemente han caído en una trampa, pues es simplemente dar a conocer las muertes, los asesinatos como un mecanismo de mercadeo y de venta de los medios. Yo creo que sí hay que ir generando una mayor opinión pública que comprometa a todos los ciudadanos a depositar en los jóvenes la capacidad de construir nuevos horizontes y la capacidad de traducir esos horizontes en medidas concretas para cambiar la región de Centroamérica. Yo sigo creyendo mucho en los jóvenes porque tienen mucha capacidad de querer, siguen teniendo muchísima capacidad de sentir y yo creo que tienen capacidad de perdonar. Entonces, en esa misma medida, yo cifro y sigo teniendo una esperanza muy poderosa en los jóvenes de América Latina y de América Central. ¿Cómo crees tú, Mayra, que podrían los medios importantes de alguna manera recoger estas experiencias de ustedes y proyectarlas? ¿Qué importancias le ves tú al propio trabajo que ustedes realizan cómo sería necesario que los periodistas, los medios de comunicación se dedicaran más a ver estos ejemplos positivos? ¿Cómo repercutiría eso en los jóvenes? Pues yo creo que sería bastante aceptado, ¿verdad? Porque como jóvenes están haciendo trabajo para otros jóvenes. Pero qué interesante también sería de que en otros medios también hubieran espacios para donde se puedan mostrar estas iniciativas, ¿verdad? Donde los jóvenes sepan de que las puertas de las organizaciones, ¿verdad? Arte Acción están abiertas para todos aquellos que quieran ser parte de ellas. También yo creo que los medios de comunicación tienen que tener mucho cuidado en los tipos de programas que pasan, porque últimamente he visto de que hay mucho programa de narcotráfico, hay mucho programa de capos, de droga y esto. Entonces, muchas veces a los jóvenes somos muy curiosos y nos llaman la atención muchas veces de estas cosas que pasan, ¿verdad? Carl, tú como educador, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué le recomendaría a la sociedad para poder recoger estos ejemplos positivos y poder proyectarlos a todos los jóvenes? ¿Qué se podría hacer? He visto colegios en las montañas, un profesor, una excelente educación donde uno dice, wow, ¿cómo es posible aquí hacer una educación así? Hemos dicho en los programas donde hemos trabajado al ministro mismo, por favor, publicarlo. Nosotros tenemos en Honduras un buen ejemplo, fútbol es número 1, y lo han logrado en los últimos años que los jóvenes en los equipos nacionales, etcétera, ya no tienen la imagen de no vivir sano, se dedican a la iglesia, se nota que estos jóvenes están bien cuidados, no ponen alcohol o cigarros o otras cosas. Este es para muchos jóvenes un ejemplo fantástico
porque esos son sus ídolos que están jugando allá, pero hay que publicar esto más y más. Yo creo ver cada día un muerto en la primera página, o como tú dijiste ahorita, ahí en la televisión, una glorificación prácticamente de los narcos, qué rápido puede ser uno rico, a qué fantástico nivel puede vivir uno sin hacer muchos esfuerzos, solamente viene después, bueno, te matan al final. Esto debe que tener otro tipo de información y otra cultura en la televisión, en los educadores. No dejar de informar, pero buscar el balance entre la venta que quieren ver la gente, el escandaloso, y la educación, la formación. Yo admiro mucho el Canal 48 con programas de educación, donde en el último rincón del país pueden ver matemática, pueden ver química, etc. Y espero que esto hace más público. Hay también en Honduras otros canales que ya van en educación fantásticamente, informativo, educativo, donde tenemos ejemplo. Pero que pasa a veces en la calle, le da vergüenza verlo esto, y esta hace normas en la sociedad donde un joven dice, eso es normal. Claro. Se mataron 14 gente, ok. Es terrible. Eso es lástima. Sí, muy bien dicho, Carl. Y Padre Juan, hemos tocado aquí este punto, este tema desde diferentes perspectivas, ¿no? El Estado, la política del Estado, organizaciones, asociaciones como las de Mayra y Nubia, pero no quisiera que termináramos el programa sin que usted de repente nos ayudara a profundizar brevemente cuál debe de ser el papel de la familia, porque la familia de verdad que juega un rol fundamental en la vida de los jóvenes de hoy en día. Yo lo decía a partir de la experiencia que tuve con este grupo en Guatemala. Yo sigo creyendo de que uno de los puntos medulares es la capacidad que tengamos en el mundo, en América Central, de volver a reconstituir el núcleo familiar. Es decir, yo sigo convencido, lo digo como sacerdote, lo digo como persona, yo creo que es en la familia donde se comienzan a tener los primeros valores referenciales. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Va a depender mucho de la capacidad que tengan, si hay papá, ¿verdad?, de dar testimonio de manera coherente y consistente de los valores. Así es. De igual manera, la mamá, pues, que es un núcleo también fundamental en la sociedad de América Latina. Yo creo que depende de muchas de las variables y de la correlación de variables que hemos estado viendo, pues. Me parece que si seguimos con el proceso de desintegración familiar que se vive en Honduras y en el resto de América Central, hay mayor riesgo a que los valores referenciales originales continúen diluyéndose y que sean poco consistentes. Yo creo que lo que necesitamos es valores referenciales de la familia, valores referenciales de las instituciones de un país, pero que den con testimonio creíble esos principios que necesitan los jóvenes para creer en la sociedad y en los adultos. Porque también mucho se hace responsable a los jóvenes de elementos que a lo mejor los adultos no hemos tenido la capacidad de resolver y que por nuestra falta de testimonio, por nuestra falta de coherencia, entonces los jóvenes más bien ven en nosotros, los adultos, lo contrario, es decir, la falta de valor, la falta de testimonio, de consistencia. Entonces yo creo que mucho del tema, del problema del joven es en adultos que no somos el punto de referencia sólido, consistente, con valores, con principios y utopías. Entonces creo yo que mucho depende de la familia y de los adultos en la región, que seamos consistentes, que tengamos coherencia, que tengamos un sentido de Dios, que sepamos dar razón de Dios con la vida que llevamos. Yo creo que eso es básico. Vamos a concluir el programa con estas dos muchachas jóvenes que nos acompañan y que nos han dado un testimonio tan hermoso.
y quizás con las esperanzas que tiene. ¿Cuál sería tu esperanza? ¿Cómo te gustaría que tu trabajo recibiera más apoyo y para que se pudiera desarrollar con mucho más amplitud, con mucho más fuerza, con mucho más recursos? Yo creo que desde el punto de vista de los jóvenes nos gusta que se conozca todo el trabajo que hacemos y llegar hacia cada rincón que nosotros podamos llegar, y que cada uno de esos jóvenes conozca y cambie, porque yo creo que el cambio en cada uno, eso es el mayor sueño que deberíamos tener, y ahora la juventud no está soñando, entonces por eso uno ya lo primero que ve, eso es lo que quiere. Quizás el trabajo que ustedes hacen como artistas debiera ser también apoyado por otros artistas del país, otros artistas que tienen recursos, que son importantes, que son conocidos y que quizás un respaldo de ellos pudiera ser muy significativo para que el trabajo que ustedes realizan llegara todavía mucho más allá. Y artista me refiero de todos, desde el artista plástico hasta el artista del balón de fútbol, que ellos colaboren con ustedes. ¿Sería eso un sueño hermoso para ustedes? Sería muy bonito porque entre más personas sabemos, mayor capacidad de poder llegar a más jóvenes tenemos, entonces sería muy bonito. Entonces es eso, ¿verdad? El armar alianzas con otras personas, con otras organizaciones, hasta con el Estado mismo y las familias también. Armar alianzas para una vida mejor, para los jóvenes, para conseguir que se terminen estos graves problemas que tiene el mundo y que se notan aquí con mucha fuerza en América Central. Desde luego es nuestro deseo que estas organizaciones juveniles, incipientes todavía, puedan realizar un trabajo todavía más amplio, pero también es nuestro deseo que cada uno de nosotros cambiemos y miremos estos problemas de una manera diferente. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias a nuestros invitados y, por supuesto, los invitamos a seguir viendo Claves, este programa que son coproducciones realizados en América Latina.